Muy buenas gente, bienvenidos un día más, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os voy a estar enseñando uno de los indicadores más potentes que yo utilizo, ¿vale? Lo he utilizado en múltiples de mis estrategias y es uno de los indicadores más potentes que deberíais sin duda aprender a utilizar en este 2026. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas más utilizadas, puede servir pues básicamente para analizar tendencias, patrones, incluso llegar a predecir movimientos del mercado, ¿vale? El indicador del que os voy a hablar en el día de hoy es el RSI, una herramienta súper potente que la gran mayoría de gente no utiliza correctamente. ¿Y qué pasa básicamente con este indicador? Pues que hay problemas generales porque la gente básicamente cuando aprende a utilizarlo primeramente, pues lo que hacen es, y ahora veréis cuando lo instale directamente en la pantalla y os indique cómo ponerlo, es que directamente cuando entra en zona de sobrevendido le mete una compra y cuando se mete en zona de sobrecomprado piensa ya en meterle una venta. ¿Qué pasa? Pues que esto es un error. ¿Por qué? Porque el precio puede estar en sobrevendido o en sobrecomprado durante muchísimo tiempo, durante horas, días incluso, cuando tenemos pues básicamente estas zonas en gráficos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente si entráis en una posición en gráficos que no pertocan, podéis estar en estas zonas durante muchísimo tiempo y obviamente van a acabar liquidando vuestras posiciones. Así que en este vídeo voy a intentar explayarme de la mejor manera de cara a que podáis entender la manera más efectiva y os estaré dando 4 indicadores para que también podáis complementar con el RSI para tener una estrategia de trading rentable. Bueno, lo primero que tendremos que hacer de cara a instalar esta herramienta pues es dirigirnos a indicadores. Como veréis en la parte de aquí arriba lo que nos pasa es que nos aparecen un montón de indicadores. A mí básicamente me aparecen mis favoritos, pero tenéis millones y millones de indicadores. ¿Qué pasa? Pues que en este caso lo que nos interesa es el que os he estado comentando, que es el RSI. Si veis aquí buscáis RSI, lo que vas a hacer es apareceros directamente el Relative Strength Index, ¿vale? Que es justamente el indicador que os voy a explicar en el vídeo de hoy. Fijaros lo que nos aparece aquí abajo una vez pulsado, y es que tenemos este indicador que ya os digo yo y no me voy a cansar de repetir lo que son indicadores más potentes que existen hoy en día. Fijaros cómo se comporta, y esto ya es un poquito de explicación genérica de cómo funciona este indicador, y es que cada vez que hay un movimiento al alza podéis ver que este indicador también sube, ¿vale? Por otro lado, pues también tenemos los movimientos a la baja, que es que cada vez que el RSI baja, pues en este caso el precio también baja o viceversa, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que tenemos la zona neutra. ¿Cuál es la zona neutra? Pues del 30 al 70. Mientras estemos teniendo movimientos dentro de este rango del RSI, estamos ok, todo está bien. ¿Por qué? Porque no está siendo un movimiento antinatural, podríamos llamarle, ¿vale? Es un movimiento sano dentro de lo que se dice. ¿Qué pasa? ¿Y cuándo vienen los problemas con este indicador? ¿Y cuándo nos puede estar dando realmente indicaciones de cuándo entrar en long o cuándo entrar en short? Pues fijaros que tenemos momentos en los que este indicador supera la parte superior, la zona de 70, o supera la parte inferior, que en este caso pues no lo estamos viendo, pero también hay momentos en los que se pasa por debajo. Esta zona se llama la zona de sobrecomprado y la zona de sobrevendido, y estas son las zonas más importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque fijaros que normalmente cuando el indicador llega a estas zonas de sobrecomprado, por ejemplo, tenemos que en este punto llegó a la zona de 77, que puede llegar a 80, 81, 82, ¿vale? Que son zonas que, aunque sí que es cierto que no suele llegar mucho, son zonas en las que el movimiento es tan fuerte que puede llegar a tocar, pero en este caso pues el indicador nos dice, ojo, cuidado que el movimiento está teniendo muchísima fuerza. Es probable que en este punto empecemos a tener correcciones, porque es lo más natural. Pero también os digo que en este caso pues también es probable que no se puede, o sea, no es probable, es que no se puede operar básicamente y únicamente con este indicador, porque sí que es cierto que os da unos indicadores muy interesantes que podéis utilizar de caras a vuestro trading, por ejemplo, en este caso, viendo que estábamos en una zona de 78, pues podíamos saber que era un momento en el que el precio podía empezar a corregir, pero fijaros si hubieseis metido un short en esta zona, el precio hubiese empezado a caer, el RSI hubiese empezado a caer, pero tuvo nuevamente un impulso al alza, que teniendo un impulso por debajo del anterior, en este caso el precio superó el máximo anterior, y seguramente si hubieseis puesto un short en esta zona de los 95.700 os lo hubiesen liquidado en la zona de los 97.500, una zona pues que, como veis, el RSI
lo que ha hecho en este caso es formar lo que se llama una divergencia, que es que tenemos un movimiento, una diferencia respecto al movimiento del RSI y del precio. Fijaros como en este caso tenemos un primer impulso y un segundo impulso, en el que el segundo impulso está por encima del anterior, y en este caso el RSI tiene el segundo impulso, pero en este caso no logra tener la fuerza como para superar el impulso anterior. Y en este caso pues funciona exactamente igual que el mercado. Pensar cómo funciona, y esto lo he explicado en alguno de mis análisis que hago semanalmente. El mercado funciona de esta manera. Tenemos fuerza, estamos haciendo pulso, pullback, impulso, pullback, impulso. ¿Cuándo terminan los impulsos? Pues cuando no tenemos la fuerza suficiente como para continuar con los impulsos por encima de los anteriores. Entonces, en este caso, tendríamos la correspondiente corrección, tendríamos nuevamente un impulso. En este caso, no lograríamos superar el máximo anterior, y lo que tendríamos es nuevamente un impulso a la baja. En este caso pues lo que hubiésemos tenido es un pullback, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que acabaríamos rompiendo la zona del cuello, ¿vale? Lo que tendríamos es un cambio de estructura, y hasta a partir de este punto empezaríamos una tendencia bajista, ¿vale? Que lo que podría acabar es con un nuevo impulso al alza o con un nuevo inicio de un mercado bajista, pues que nos lleve directamente pues hasta niveles más bajos. ¿Qué pasa? Pues que en el RSI funciona exactamente igual. Fijaros que en este punto tenemos un primer impulso y un segundo impulso que no logra superar al anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Rompemos a la baja, retesteamos y empezamos a caer, como estamos teniendo justamente en este punto de aquí. Así pues, y sabiendo todo esto, os voy a enseñar la manera que yo considero que es la correcta de operar las divergencias. Fijaros que en este caso estamos en el gráfico diario para que lo veamos aún más claro, y este caso es menos probable que lo veáis porque ocurre una divergencia, en este caso pues positiva o negativa, en el RSI en diario cada muy poco tiempo. Igual hablamos de 3 o 4 veces al año. ¿Qué pasa? Pues que en este caso, para explicar el ejemplo, me parece bastante bien. Fijaros que en este caso tuvimos este impulso al alza para Bitcoin. Fijaros que pues en este punto creamos este máximo con esta vela doji, que empezamos a tener pues este movimiento a la baja y creamos pues este primer máximo. Aquí lo que podríamos haber hecho es marcar primeramente nuestro máximo histórico, que el que teníamos en aquel punto. Fijaros cuando el RSI toma esta direccionalidad bajista juntamente con el precio y genera nuevamente este impulso al alza. Fijaros que pues obviamente el RSI se encuentra con una divergencia negativa muy fuerte, porque estamos teniendo este impulso al alza, el precio logra superar el máximo histórico, ¿vale? Y gracias a la confirmación, y en este caso lo que os recomiendo es ver, en este caso yo todavía no lo tengo hecho, pero pienso hacerlo en un futuro, es... Bueno, ya con esta breve explicación inicial podemos saber un poco cómo funciona el indicador. Sabemos cómo se mueve, qué es la zona de sobrecomprado, la zona de sobrevendido. Sabemos incluso de manera muy simple qué son las divergencias. Para que lo sepáis, hay la divergencia alcista, la divergencia bajista, que en este caso la alcista sería cuando el precio hace algo tal que así y el RSI hace algo tal que así, ¿vale? No logra superar el máximo anterior, por lo cual se forma una divergencia en el RSI. O la divergencia alcista, que en este caso esto sería cuando el precio sube, sería la divergencia bajista, y cuando aparece la divergencia alcista es cuando el precio está cayendo, que el precio haría algo tal que así y el RSI pues haría algo tal que así, ¿vale? Formándose esta divergencia que os he comentado. ¿Qué pasa? Pues que hay divergencias más justas que otras, ¿vale? Hay a veces que, pues, si el precio está haciendo un movimiento tal que así, el RSI puede llegar, por ejemplo, a hacer un movimiento tal que así, ¿vale? Hacer una especie de doble techo. Esto se consideraría también divergencia y sería completamente válido. Fijaros que aquí, aunque se nota un poquito, no llegó justamente a tocar la zona en la que estaba, pero incluso si hubiese llegado a tocarla, seguiría siendo una divergencia, puesto que el precio, pues, sigue subiendo. Ver un vídeo de cómo funcionan las velas, en este caso de cambio de tendencia, fijaros que empezamos a tener esta vela envolvente bajista, ¿vale? Que recubre toda la vela positiva anterior. Y esto que nos estaría haciendo es confirmando la divergencia negativa que estamos teniendo. Pues con el cierre directamente
de esta vela negativa, lo que tendríamos que hacer es directamente entrar en short y nos cogeríamos, pues obviamente no hubiese sido un movimiento espectacular como el que tuvimos aquí del mercado bajista, pero nos hubiésemos podido comer un movimiento bastante decente de aproximadamente un 8%. Así que yo lo que os recomiendo encarecidamente es que primeramente marquéis soportes y resistencias, esperéis un movimiento por encima de esta zona de soporte o resistencia, y en este caso pues lo que esperéis es una confirmación con una vela de cambio de tendencia. Puede ser una vela martillo, como puede ser una tal que así, puede ser por ejemplo una vela envolvente como la que estamos viendo, ¿vale? Cualquier tipo de vela parecida a esta serviría, y en este caso pues lo que tendríamos que hacer es entrar en short en esta zona de aquí, poniendo el stop loss en el máximo anterior, ¿vale? En este caso generásemos un nuevo impulso que podría llegar a pasar, es cierto, podría llegar a pasar, pero en este caso poniendo el stop loss estamos bastante seguros, pero en este caso obviamente, aunque tengáis todas las estadísticas de vuestro lado, que sepáis que es una operación, que obviamente si el trading tuviese un 100% de acierto no sería trading, ¿vale? Pero en este caso es una operación bastante segura porque tenemos la confirmación de la vela, tenemos la resistencia y tenemos la divergencia. Entonces esto sería una operación espectacular, la verdad. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo sobre el RSI. Espero que hayáis aprendido algo nuevo. Si ya conocíais el RSI y lo utilizabais, como os he comentado al principio del vídeo, vendiendo en zona de sobrecomprado y sin divergencias, pues directamente lanzándote al vacío, es bastante peligroso. Os recomiendo pues utilizar zonas de resistencia, utilizar medias móviles incluso, o buscar, por ejemplo, divergencias positivas por encima de la media móvil de 200 periodos, una temporalidad en una tendencia alcista, será más efectivo. Entonces, mientras más confirmaciones tengáis respecto al movimiento, obviamente mejor os funcionará, pero obviamente no creo que sea lo más sensato utilizar directamente el RSI cuando está entrando en zona de sobrecomprado o de sobrevendido, y esperar divergencias con velas de confirmación es una estrategia excelente. Así que nada, chicos, os dejo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este pequeño vídeo de cómo funciona el RSI. Si os ha gustado, dejar un like, suscribirse, y os dejo un besito muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.